¿no? Jesús con los discípulos van y se suben a la barca, van a cruzar el lago y leemos aquí entonces que dice, hay otras versiones, versión 1960, pues están cruzando lo que se conoce como el mar de Galilea, pero hay que recordar que este mar en realidad no es el mar, sino que era un lago. No era un lago tan grande. De hecho, el lago que ustedes tienen aquí en Chapala es muchísimo más grande que el conocido como Mar de Galilea. Entonces, y dice que se desató ahí una tormenta, ¿no? Pero hay que recordar, entonces, este mar en realidad no es el mar, es un lago. Y hay que recordar que los discípulos, antes de ser discípulos, pues ellos eran pescadores. Ese era el lugar de su trabajo, conocían bien el entorno y yo me atrevo a decir, este asunto de la tormenta pues no era algo nuevo para ellos, hay que tener eso en mente. Entonces, analizando aquí esta situación de la tormenta, se subieron a la barca, se desató una tormenta con grandes olas que los inquietó a ellos. Ahora, la siguiente cosa que dice el pasaje allí es que dice que a pesar de la tormenta, Jesús estaba dormido. Esto es algo que yo siempre me he preguntado. ¿Qué onda con Jesús? Y creo que nada más hay una de dos respuestas, opino. Una, es que Jesús estaba sumamente cansado, agotado, que lo llevó que a pesar de esta gran tormenta, a pesar de esta situación complicada donde estaban pasando, Jesús estaba dormido. Esta es una de las opciones. Y la otra es que Jesús, con toda seguridad, estaba confiado en que independientemente de lo que pasara externamente, él tenía confianza, obviamente, en el Padre Celestial, ¿no? Entonces, digo, imagínenselo, por favor, dice que los discípulos todos estaban despiertos excepto Jesús. Ahora, si ustedes leen el contexto de lo que sucedió ese día, tiene mucho sentido el que Jesús haya estado dormido y agotado. Fue, como lo dije al principio, parece algo de lo que tenemos registrado, uno de los días más agotadores en el ministerio de Jesús. Vean ustedes el contexto, si lo leyeron ya, de todo lo que Jesús viene haciendo ese día en particular. Allí durmieron y al siguiente día dice que viene otra sección donde Jesús estuvo involucrado también en el asunto de cosas milagrosas, que es parte de la serie que ustedes vienen estudiando aquí en Mateo, capítulo 8, ¿no? De hecho, hace algún tiempo platicaba yo sobre este pasaje. Si ustedes lo vienen siguiendo, yo sé que tienen el nombre de la serie es Milagros Extraordinarios, pero que tienen que ver con un asunto más allá, ¿no? En alguna ocasión prediqué yo de esta serie de eventos ahí y yo le puse como título Los Intocables. Vean ustedes en esta serie toda la gente con la que Jesús tuvo relación y lo que encontramos ahí es que Jesús rompió toda una serie de reglas que se supone deberían de cumplirse y él no debería tener relación con estas personas que estamos leyendo allí en este pasaje en particular. Entonces, un día muy agotador, Jesús se quedó dormido, los discípulos están allí preocupados y enseguida dice que van y despiertan a Jesús y le piden que los ayude. Y aquí fíjense otra vez, nada más recordarles, digo, solamente estamos especulando, tal vez nosotros hubiéramos estado allí y lo vivíamos igual que ellos, ¿no? Hay que recordar, ellos eran hombres que sabían súper bien esto, eran pescadores. No estoy diciendo que le estaban haciendo aquí el cuento, pero no era algo nuevo para ellos, no era algo como extraordinario. Entonces, es interesante, opino, como analizar un poco esta actitud de los apóstoles, realmente, de los discípulos, realmente están necesitando y queriendo que Jesús les ayude, realmente están pidiendo auxilio porque no saben cómo resolver la situación. O la otra opción es que, fíjense, este pedido de auxilio para Jesús realmente es un pedido genuino de auxilio o le están reclamando a Jesús. Recuerden lo que dice el pasaje ahí, se los leo otra vez. En este pedido de auxilio, Señor, le dicen,
Fueron a despertarlo. Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar, le gritaron. Entonces, ¿sí es un pedido de auxilio o es una especie como de reclamo a Jesús? O sea, realmente no nos estamos ahogando, pero nos gustaría que pues estés atento a la situación. Nosotros aquí tratando de resolver esta situación y tú dormido parece, digo nada más como para en esta primera vuelta comentar algo así rápido, ¿no? Jesús se despierta y ahora entonces Jesús tiene una pregunta para los discípulos. Jesús les pregunta a ellos, ¿por qué tienen miedo? Y dice enseguida, tienen poca fe. ¿Por qué tienen miedo? Tienen poca fe. Y entonces a lo mejor Jesús hace la pregunta y da la respuesta, ¿no? ¿Por qué tienen miedo? Pues porque tenemos poca fe. Y aquí fíjense, esta pregunta que Jesús hace siempre me ha intrigado también. Y yo opino que hay solamente hay tres opciones de respuesta aquí o tres intenciones de la pregunta que Jesús está haciendo. O sea, número uno, ¿por qué tienen miedo o tienen poca fe? Aquí el asunto sería, o sea, no deberían de tener miedo porque esta tormenta no es tan peligrosa y no es para muerte. O sea, se están espantando de algo que no merece la pena que inviertan tanta energía en estar temerosos. Pienso que esa podría ser la primera opción. La segunda opción es, ¿por qué tienen poca fe? Es, ¿por qué no se paran y en lugar de despertarme, ustedes reprenden a la tormenta? O sea, ya hemos platicado de esto antes. Sea chica o sea grande la tormenta, ustedes tendrían, digamos, la facultad de poder reprenderla y en lugar de andarme despertando, ¿no? En otro pasaje, ustedes lo recuerdan, dice, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? También les dice, hombres de poca fe, ¿no? Entonces, opción número uno, la tormenta no es tan grande, no hagan tanto escándalo. Segunda opción, ¿por qué no reprenden ustedes a la tormenta en lugar de estarme molestando? Y tercera opción, hombres de poca fe, ¿no estoy yo aquí en la barca para cualquier cosa que se ofrezca? O sea, ni tendrían que despertarme así todos alarmados. Pues nada más era con que me tocaran aquí al hombre decir, Jesús, nada más como para que te des cuenta de esta opción. No lo dice ahí la escritura, nada más es que dice que los reprendió o les preguntó por qué tienen miedo y además afirmó, tienen poca fe. Estamos, acuérdense, en la primera vuelta nada más de repaso, analizando un poquito la historia. Ya les dije, hablamos de la tormenta, Jesús estaba dormido, los discípulos piden auxilio, Jesús se despierta y entonces los cuestiona a ellos. Enseguida, lo que leemos allí en la escritura, leamos lo que dice allí el pasaje, es que Jesús se levantó, Jesús se despertó. La segunda parte del versículo 26, entonces se levantó y reprendió al viento y a las olas, y de repente hubo una gran calma. Es muy, muy interesante cómo Jesús se refiere en este mismo suceso, pero cómo lo narra Marcos. Marcos parece que Jesús está hablándole a una persona porque dice que lo reprendió al viento y a la tormenta y Marcos dice que le dijo, cállate, enmudece, como si fuera una persona. Como si el mar o el lago tuviera personalidad y Jesús puede como dialogar, como si el mar estuviera escuchando a Jesús y se refiere a él como una persona y le dice, no nos estés molestando. Y ahí enseguida dice que se calmó la tormenta y los discípulos, leemos ahí que quedaron asombrados, ¿no? Simplemente me parece este pasaje, Jesús enseñándoles a los discípulos que Él tiene el control. Y dice aquí la escritura que quedaron sorprendidos. Ahora, pregunta, hermanos y amigos, recuerden ustedes el contexto. Estamos experimentando, narrando esta escena, pero en un contexto no ordinario. Todo el contexto es extraordinario. Acabamos de analizar atrás, o analizaron ustedes, una serie de milagros como resultado de la intervención de Cristo. Ahora, están con peligro allí en el mar. Jesús reprende al mar y ellos dicen que quedan muy sorprendidos.
Y yo estoy sorprendido, perdónenme, de la sorpresa también de ellos, ¿no? Digo, por supuesto que si estuviéramos allí, seguramente nosotros también hubiéramos quedado allí atónitos a esta capacidad de Jesús. Y termina entonces el pasaje con una pregunta ahora de los discípulos. Los discípulos están sorprendidos del poder de Jesús y termina esta narración con una pregunta ahora de los discípulos. Versículo 27, los discípulos quedaron asombrados y preguntaron, ¿quién es este hombre? Hasta el viento y las olas lo obedecen. A mí se me hace tan interesante que los discípulos, después de ver lo que vieron, siguen preguntándose quién es este hombre, ¿no? Aquí está todavía, digamos, al comienzo de la relación más profunda que ellos tendrían con Jesús. Entonces, en esta, digamos, esta vuelta de ida que les digo, acabamos de ver, entonces, los discípulos y Jesús están experimentando una tormenta. Jesús está dormido en la barca. Los discípulos lo despiertan para pedirle ayuda. Jesús se despierta y los cuestiona por su falta de fe. Jesús se levanta, reprende a la tormenta se calma. Los discípulos quedan sorprendidos y cuestionándose qué onda con este hombre que hasta el mar y los vientos le obedecen, ¿no? Esa es la historia, narrado así de una manera sencilla de ida. Ahora permítanme, por favor, y acompáñenme otra vez el mismo pasaje, pero vamos ahora en reversa. Vamos de la pregunta de los discípulos, Jesús calma la tempestad. La pregunta que hizo Jesús, los discípulos piden auxilio y la tormenta. Entonces, vámonos en reversa ahora. Acompáñenme. Permítanme un poquito tomar un traguito aquí de café, ¿está bien? Sí, George. Ok. Ahora, fíjense, por favor, acompáñenme a la pregunta de los discípulos. Jesús reprende a los vientos y a la tormenta. Después de que sucede esto, los discípulos se preguntan, ¿quién es este hombre que los vientos y el mar le obedecen? Escúchenme esto que les quiero decir. Para mí ha sido liberador pensar en esto, en el contexto de mi vida, en el contexto de nuestra familia, en el contexto de la iglesia. Y hoy yo quisiera animarles a todos ustedes que por favor se lleven esta idea que opino los discípulos tuvieron que experimentar a través de esta dinámica de relación con Jesús. Los discípulos preguntan, ¿quién es este hombre que hasta los vientos y el mar le obedecen? Yo quisiera retarlos esta tarde a esto, a pensar un poco y abrir, si se puede, por así decirlo, nuestra perspectiva de lo que alcanzamos a concebir respecto a Jesús. Porque opino, por lo que veo en este pasaje, en esta narración, que nosotros, igual que los discípulos, piensen, los discípulos están de alguna manera limitando a Jesús a su barca, a su barquita, a su entorno. Y yo creo que esa es una gran tentación que tenemos nosotros como creyentes, nosotros como individuos, de limitar a Jesús a nuestra iglesia, de limitar a Jesús solamente para las cosas espirituales. ¿Qué quiero decir con esto? Es, Jesús, tú eres capaz de ayudarnos y de bendecirnos en todas las cosas que tienen que ver con la iglesia. O sea, tú eres capaz de proveernos si necesitamos un edificio, si necesitamos cosas para la iglesia y a veces sospecho que eres capaz de bendecirnos también en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro matrimonio, ¿no? Pero perdónanos que te molestemos para esas cosas, porque yo sé que lo tuyo, lo importante es que tú estés involucrado en nuestra reunión del domingo y en lo que hacemos como iglesia, ¿no? Y de repente cuando él hace algo como fuera de la iglesia decimos, o sea, sí, como que sí puede hacer cosas fuera de la iglesia, ¿no? Y les quiero pedir, por favor, nada más, si pudiera dejarlos en algo importante este día, por favor acompáñenme nada más para usarlo como de contexto. Y ojalá les ayude esto como me ayudó a mí. Leamos lo que dice Colosenses, capítulo 1, versículos 15
al 19. Colosenses 1 del 15 al 19. Lo leo para ustedes, o si ustedes lo tienen allí, lo pueden buscar, o está también en la pantalla, ¿verdad? Colosenses, capítulo 1, versículo 15 al 19. Ahora, antes de que lo leamos, déjenme decirles algo. Estaba el otro día estudiando algo acerca de este pasaje y se me vino a la mente si alguna vez ustedes si tienen oportunidad, algún día entren por allí y busquen a qué se dedica la reina Isabel, la reina de Inglaterra. Y se van a dar cuenta que la señora tiene como 200 títulos honoríficos y 200 cargos. O sea, es presidenta de la Asociación Civil de no sé qué, presidenta de la no sé qué, presidenta de los hombres y de las mujeres que se dedican a no sé qué rollos. O sea, muchísimos cargos. Entonces, cuando tú empiezas a leer los cargos que tiene esta señora, tú dices, híjole, o sea, pero ¿en qué momento la señora podría hacer esto? Pero bueno, está su nombre allí, ¿no? Empiezas a leer los títulos de esta señora, perdóneme, o sea, por ser llevado con ella, pero digo, empiezas a leer los títulos de ella, pero de repente se te olvida, a ver, escúchenme, que es la reina de Inglaterra. Y cuando ves allí de los títulos principales, también te dice, ella es la reina de Inglaterra, pero también del Reino Unido, de la Gran Bretaña y de los territorios cercanos y lejanos y más allá de ultramar. No sé qué cosa dice. Y además la señora es la comandante suprema de las Fuerzas Armadas del Reino Unido de la Gran Bretaña, ¿no? Entonces el título que tiene de presidenta de cuidadores de mariposas en las afueras de Londres, pues es algo como, pues honorífico, porque en realidad su chamba es mucho más que eso. Lo que les quiero decir con esto es, acompáñenme, leamos este pasaje. O sea, oramos y decimos, Señor, por favor, si tú quieres, si tú pudieras ayudarnos y bendecirnos aquí en la iglesia, pues perdón que te molestemos en esto y vean lo que dice este pasaje. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo de toda la creación. O sea, el Señor existe antes que nosotros y antes que la iglesia. Porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y también las cosas que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes que tú y yo, antes que todas las cosas. Y escúchenme esto, y mantiene unida toda la creación. ¿Me escucharon esto? Y mantiene unida toda la creación. O sea, escúchenme, hermanos y amigos, Cristo no está limitado nada más a la iglesia. O sea, Cristo mismo es la esencia de la vida en el universo. O sea, el planeta, la creación, la tierra, todo lo que nosotros vemos aquí en la tierra y todo lo que hay más allá en el universo, Cristo lo mantiene unida. No me pregunten cómo, no lo alcanzamos a entender. O sea, esto tiene que ver con química, tiene que ver con física, tiene que ver con cosas que van mucho más allá de nuestra barca. O sea, creo que nosotros, igual que los discípulos, decimos a Jesús, tú tienes permiso de hacer todo lo que tú quieras dentro de esta barca, ¿no? Y de repente nos espantamos con que lo que dice aquí la Escritura es que Él es la imagen del Dios invisible. Es Dios mismo. Imagínense esto, por favor. Pero luego sigue el pasaje diciendo, y además, perdónenme, se me había olvidado decirles, Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio, el supremo de todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo. No sé si les comuniqué la idea, ¿no? O sea, Él, déjenme explicarles, antes de que fuera cabeza sobre la iglesia, Él es supremo sobre todas las cosas y también es cabeza de la iglesia. Entonces, cuando leo aquí que los discípulos se sorprenden de que Jesús haga algo, perdónenme, es que también hago milagros, ¿no? Pero esa es una de las cosas que también hago en mis ratos libres. Pero en realidad, la vida, yo sostengo la vida, Jesús podría decir, ¿no? Para mí ha sido muy liberador, o sea, como pensar que
lo que le pidamos respecto a la iglesia es una de las cosas, y no estoy minimizando a la iglesia en nuestro ministerio, ni la labor que hacemos acá, ni las cosas espirituales que necesitamos. Lo que digo es una de las cosas, perdónenme, mínimas a las que Jesús se dedica, porque todo el universo existe y es sostenido por su poder. Estoy en reversa, ¿eh? Estamos platicando aquí la pregunta de los discípulos. También hace milagros. Es una de las cosas que hago en mis ratos libres, dijo Jesús, ¿no? Casi podría yo decir. Es una de las cosas que hago cuando me molestan y me despiertan, ¿no? Y luego seguimos, fíjense por favor. Jesús calma la tempestad. A mí se me hace tan interesante que creo que tiene que ver con este asunto de hombres de poca fe. Me gusta ver este pasaje aquí. Y es bien, bien interesante la dinámica de Jesús, en nuestra dinámica de Jesús, nosotros como creyentes en nuestra relación con Jesús. A ver, si les sirve, les digo esto, ¿no? En muchas ocasiones, o más bien, yo creo que la mayoría de las ocasiones cuando pasamos por una tormenta, oramos y venimos delante de Dios. Por favor, Señor, calma esta tormenta, impide que pasemos por esta situación tan difícil, tan complicada. Impide, por favor, tú podrías hacer que desapareciera el COVID y podrías hacer que no nos diera a nosotros los que somos cristianos, porque tu sangre tiene poder y nos cubre, ¿no? O sea, tú lo podrías hacer, Señor. Y por supuesto que lo podría hacer. Y a veces yo veo este pasaje aquí muy interesante, que Jesús calma la tormenta por su palabra. Pero a veces Jesús decide no calmar la tormenta, pero decide calmarnos a nosotros, ¿no? Más adelante lean ustedes, por ejemplo, tenemos el caso de Pedro y los primeros cristianos que los meten a la cárcel. Dice, la gente estaba orando que por favor no metan a Pedro a la cárcel, y lo metieron a la cárcel. Que no metan a la cárcel a Pedro y a Jacobo, y metieron a Pedro y a Jacobo y a la cárcel, y a Jacobo lo mataron. O sea, a veces Dios calma la tormenta, a veces no, y a veces nos calma a nosotros. Decir, no, tendrás que pasar por ahí, pero te doy las herramientas para que tú puedas pasar. O sea, yo estoy contigo, ¿no? Entonces, vamos allí en reversa. Respecto así a las tempestades, Dios creo que tiene sus maneras de hacerlo. No siempre como quisiéramos, siempre como Él cree que es lo más conveniente. Recuerden, estamos en reversa. Bueno, veamos la pregunta de Jesús. ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Yo aquí vería que parece que como Jesús les está diciendo, a veces, como lo acabo de mencionar ahorita, a veces debemos dejar o tenemos que esperar que pase la tormenta. A veces creo que podemos reprender a las tormentas, pero siempre debemos recordar que Jesús está en la barca. Tormenta apaciguada o no apaciguada, el Señor sigue siendo el Señor. Miren, hermanos y amigos, esta situación complicada en la que estamos pasando todos, ¿no? El COVID, ¿no? ¿Podrías tú, Señor, impedir que pasáramos? Sí, pero deliberadamente ha decidido que pasemos por esta tormenta. Y deliberadamente ha decidido que algunos no alcancen a pasar la tormenta. Pero el Señor sigue siendo el Señor. Se calme o no se calme la situación. Y además, fíjense, si lo recuerdan ustedes, esta no es la única ocasión donde Jesús los reprende porque tienen miedo. En otras ocasiones les dice, ¿por qué tienen miedo? En otra ocasión les dice, no tengan miedo. Me parece que es como un llamado de Jesús de no tengan miedo, porque creo que está en nuestra naturaleza. Nos apanicamos cuando vemos cosas sorprendentes o vemos situaciones que no quisiéramos pasar. Entonces, esta pregunta de Jesús es recurrente y hoy yo quisiera animarles. Si tal vez Jesús otra vez nos está diciendo, ¿por qué no tengan miedo? ¿Por qué tienen miedo? Confíen en mí, el Señor del mar, el Señor que a pesar de las situaciones difíciles está con nosotros. Ahora, regresamos, estamos casi aterrizando. Pidiéndole los discípulos, piensen en esto, por favor. Los discípulos, imaginen esta escena. O sea, la tormenta, la barca, ellos apanicados, Jesús durmiendo. Imagínense, por favor, ahí en su cabeza. Los discípulos pidiéndole ayuda
a Jesús que está dormido. O sea, ¿se pueden imaginar esta escena? Jesús está dormido en medio de una tormenta. Escúchenme, estamos todos en la barca, todos nosotros en la iglesia. Jesús dormido y nosotros aquí chambeando en la iglesia, como si a Jesús no le importara, ¿no? O sea, tenemos que resolver esta situación y ser creativos para pensar cómo le hacemos para que esta iglesia vaya funcionando, porque Jesús está dormido en la iglesia, parece, ¿no? Suena como irreverente, pero creo que es lo que los discípulos de alguna manera están diciendo. Díganme si no, es que nos incomoda, por lo menos a mí, yo creo que en general nos incomoda la quietud y el silencio. O sea, parece como que Jesús está cuando la alabanza está prendida, parece que Jesús está cuando hay mucha gente en la iglesia, parece que Jesús está cuando hay milagros, cuando hay sanidad, cuando hay prosperidad, ¿no? Los discípulos muy contentos acá en los milagros que acaba de hacer Jesús, pero aquí donde Jesús está tranquilo, ellos dicen, nos incomoda la quietud y el silencio, díganme si no. Nuestra mente siempre tiende a completar el cuadro. Hasta en las nubes vemos que hay figuras, ¿no? Cuando son nubes, pero nosotros vemos que son figuras, ¿no? En el silencio intentamos y anhelamos oír cosas aunque no se oiga nada. Lo que yo les digo, opino, es que como creyentes, pienso que tendemos a pensar que si no hay acción, escúchenme, tendemos a pensar que si no hay acción o que si hay inseguridad, Dios no está con nosotros. Si pasamos por la inseguridad, Dios no está con nosotros, porque si Dios estuviera con nosotros, no estaríamos pasando por esto. No. En base a lo que les dije en Corintios, entonces pareciera que, o sea, toda la plenitud de Dios en Jesús está dormido allí en la barca. Yo les animo, hermanos, confiemos en Dios y en este tiempo silencioso, donde parece que Dios no nos está hablando mucho, parece como que Dios está quieto, el Señor sigue estando en la barca. Y por último, quiero terminar con esto. Esta última sección, bien yo la podría denominar, si se llevan algo, la segunda cosa que se llevan hoy, acuérdense de esto y les animo que lo tengan allí presente y tal vez pudiera ser una frase que nos ayude para animarnos unos a otros. Yo le pondría como título a esta última parte, se nos olvida el 18. ¿Sí me escucharon? Se nos olvida el 18. Fíjense por favor lo que dice el versículo 28, que no lo leímos ahorita. El versículo 18 dice, cuando Jesús vio a la multitud que lo rodeaba, dio instrucciones a sus discípulos de que cruzaran al otro lado del lago. Entonces viene allí una situación donde gente se acerca con él y después entonces viene el versículo que ya leímos el día de hoy, en el versículo 23, que se subieron a la barca y que cruzaron del otro lado. Creo que muchas veces, y con esto terminemos, se nos olvida el versículo 18. O sea, se nos olvida, hermanos y amigos, que el Señor es el que tomó la iniciativa de cruzar al otro lado del lago, ¿no? O sea, no fue como que, los discípulos, ¿qué hacemos? Y si cruzamos del otro lado del lago, y Jesús dice, pues, si quieren, pues está bien, y si me juntan, pues me voy con ustedes. No. Lo que dice el versículo 18 es que el que tomó la iniciativa, vamos del otro lado, fue Jesús. Les digo, hermanos, esta idea de la iglesia no es de nosotros. Nosotros somos empleados. Nosotros nos equivocamos. A mí se me hace tan increíble que a pesar de nosotros la iglesia siga funcionando. Este asunto de la iglesia es una idea de Cristo. Él tomó la iniciativa. Él nos invitó a subir a la barca y a cruzar del otro lado. Vengan, súbanse conmigo a la barca y vean de lo que soy capaz. Ustedes serán testigos de esto y además les voy a enseñar algunas cosas que ustedes pueden hacer. Pero dice la Escritura, Él es la cabeza de la iglesia. Ojalá les comunique esta idea. Esto de la iglesia, pues nos tronamos los dedos y estamos pensando cómo le hacemos. Él fue el que nos invitó. Que tú seas creyente en Cristo, déjenme decirte algo, y de repente estamos diciendo, qué difícil es la vida cristiana. Sí, es un hecho.
pero Él fue el que tomó la iniciativa, Él es el que nos llamó. Tú eres creyente en Cristo porque Él tomó la iniciativa. Esta situación complicada de nuestros matrimonios. Híjole, qué difícil esta situación del matrimonio. Bueno, Él fue el que tuvo la idea del matrimonio, pero nos metió en esto. Él no, por nuestra decisión entramos en esto, pero Él es el más interesado en que esto funcione. Quiero nada más entonces animarles y me gustaría terminar con esto. Así, Él nos metió en esto, Él es capaz de ayudarnos a pasar por esto, y si la cosa se complica, de todas maneras, Él sigue siendo el Señor, nuestro Señor, que se mueve, que cuida a su iglesia, que cuida de la barca, que cuida de nosotros, porque esa es su intención. Les animo, no se olviden del versículo 18 y no limitemos a Cristo, hermanos y amigos, solamente a la iglesia. Él es el Señor de toda la creación y es capaz de hacer lo que Él quiera con su iglesia, con la creación y con nuestra vida. Este es un milagro temporal que creo que nos habla de lo maravilloso que es el Señor y lo que tiene para nosotros más allá. Déjenme terminar orando. Es un gusto poder estar aquí.